El destornillador sónico ha sido una herramienta de gran importancia, sobre todo en New Who, no tanto en Classic Who, considerado por otras razas como alta tecnología, de gran versatilidad, una tecnología usada no solo por los señores del tiempo, sino también por otras razas. Pero tampoco vamos a hablar de lo que es este aparato tecnológico, para eso ya tienes un vídeo en el canal y si no lo has visto te recomiendo ir a verlo, que si no se me olvida te estaré dejando un enlace por aquí. Hoy hablamos de las funcionalidades del destornillador. La primera aparición del sónico fue durante la época del segundo Doctor, donde el Doctor mismo lo desarrolló con capacidades más sencillas que versiones posteriores. Sin embargo, anteriormente el Doctor ya había usado tecnología sónica, que sirvió de inspiración para este. Su apariencia era tan sencilla como su utilidad, teniendo exclusivamente la funcionalidad de atornillar y destornillar, algo que parece ser evidente. El modelo usado por el tercer, cuarto y quinto incrementó sus funcionalidades. Esta vez no solo cambiaba su apariencia, sino que añadieron la posibilidad de cambiar la cabeza del sónico para cambiar su funcionalidad. Dependiendo del accesorio que usara, el sónico podía hipnotizar a otros, o abrir cajas fuertes o vitrinas. También podía romper trances hipnóticos o sobrecargar cerebros de ciertas criaturas. Al principio solo podía abrir cerraduras electrónicas, y luego, tras modificarlo el cuarto, también logró abrir cerraduras físicas. El destornillador sónico también podría usarse para desactivar dispositivos de seguridad, incluyendo una barrera de energía holográfica, e incluso fue capaz de escanear sistemas de alarmas, radiación y trampas electrónicas. En The Sea Devils, el sónico fue capaz de detectar, desarmar o detonar armas explosivas como las minas. En The Ark of Space, el sónico fue usado para reparar dispositivos y realizar mantenimiento en la consola de control de la TARDIS. Y en The Planet of the Daleks vimos al sónico usado para interactuar con o deshabilitar varias formas de circuitos y tecnología. Esta versión del sónico también fue capaz de crear chispas de fuego, cortar objetos, derretir hiedra artificial y crear ruidos fuertes. Esto último es lo que más sentido tiene, la verdad. Pero no solo fue capaz de ser una herramienta mecánica, el sónico del tercero también llegó a ser una herramienta de medicina, siendo capaz, por ejemplo, de curar las cataratas de Enrique VIII. El sexto Doctor modificó ligeramente su sónico para añadir la capacidad de desactivar una cámara de vídeo indefinidamente, cerrar y sellar puertas Dalek y reparar la consola de control de la TARDIS. En cambio, el séptimo y octavo añadieron muchas más funcionalidades, como interactuar con una variedad de cerraduras, incluyendo las de ataúdes, puertas, portones de seguridad y bóvedas bancarias. También podría abrir conductos de servicio y crear puertas en campos de fuerza. Aumentó las capacidades de escaneo, pudiendo analizar formas de energía o cuerpos en busca de signos vitales. Esta versión del sónico podía realizar mantenimientos a la consola de la TARDIS, hackear ordenadores, derretir hielo, interrumpir señales de control, interrumpir incluso las armas Daleks y brevemente desactivar las bombas de electrones. Esta versión podía ser usada como arma contra los Dalek, pues en el libro de War of the Daleks podía destruir el cerebro de un Dalek cuando se colocaba contra la cabeza de la carcasa. Lo vimos también siendo usado para decapitar al rey de las bestias, siendo este el líder de los Malak. También fue usado para repeler fantasmas, someter perros hostiles. Esto tiene bastante sentido, tomando en cuenta que en la actualidad existen silbatos de baja frecuencia para los perros. En el cómic titulado The Flood, el sonido fue usado para volver a los Cybermen unos contra otros, y en The Lost Dimension contuvo criaturas infectadas por el vacío. Pero el octavo tuvo otra versión del sónico, que igualmente que sus predecesores, incluyó nuevas funcionalidades. Este sónico, que también fue usado durante la última Gran Guerra del Tiempo, permitió localizar la TARDIS, hackear los controles de orientación de la realidad en una fábrica de armas de BES y romper bloqueos de seguridad. Junto a otro sónico, era capaz de abrir las puertas de la TARDIS. Podía bloquear los sensores sensibles al movimiento, pero con duración limitada, bloquear la sala de control de la TARDIS, podía realizar seguimientos de rastros de energía residual y reactivar una máquina de telégrafo que llevaba mucho tiempo inactiva. Podía hacer oscilar átomos e incluso debilitar un muro de piedra debilitando los enlaces moleculares entre los átomos. Era capaz incluso de detectar intrusiones temporales o emisiones de energía o temblores.
tenía una especie de GPS que le permitía al Doctor, desde la TARDIS, localizar el Sónico, y también inversamente, el Sónico le permitía localizar a la TARDIS. Además, podía usarlo para desbloquear esposas, manipular ordenadores, acceder a información de terminales, invocar a la TARDIS, hackear una cerradura con 3 millones de combinaciones posibles, escaneaba partículas de animales, desactivaba drones del amo, destruía espejos, abría cerraduras e incluso llegó a fundir la cerradura de una puerta de metal. Por su parte, el Doctor de la Guerra utilizó una versión mejorada de sus anteriores encarnaciones, teniendo un total de 2 destornilladores. El diseño se simplificó, lo cual es lógico, no es necesario algo tan aparatoso en una guerra. Aparentemente, este Sónico seguiría manteniendo las funcionalidades de las versiones anteriores, pero dado que este Doctor usaba armas, el uso que le dio al Sónico fue diferente. Principalmente el guerrero usó el Sónico para invocar a la TARDIS y hacer que se materializara, ya fuera a su alrededor o en las cercanías, aunque eso a la TARDIS no le gustaba. También lo vimos en la novela Motores de Guerra, desmontar el motor de posibilidad de un intersticial quitando sus tornillos, recibir señales de localización de la TARDIS en la TARDIS Undercroft debajo de la Ciudadela y activar el dispositivo de borrado de memoria en el archivo negro. Junto a 2 sónicos más, usó su destornillador sónico para crear un campo de fuerza para hacer retroceder y destruir a un Dalek. También implementó una subrutina permanente dentro de la arquitectura del software del destornillador sónico que comenzaría el cálculo de siglos de duración para desintegrar una puerta de madera, la cual estaba abierta, así como continuar el cálculo para mover a Gallifrey a un universo de bolsillo. También fue capaz de escanear un cadáver y borrar imágenes de seguridad. El noveno y el 10º usaron otra versión del Sónico construida por el noveno. De forma similar a versiones anteriores, era capaz de abrir una variedad de cerraduras, incluyendo las de puertas, escotillas, esposas, vehículos, etc. También podía cerrar puertas o fundirlas para cerrarlas. El destornillador sónico también podía quitar carcasas de robots y crear jaulas sónicas, capaz de eludir medidas de seguridad como cerraduras con llave y sellos herméticos. También podía interactuar con cerraduras electrónicas y anular sistemas de seguridad. Sin embargo, el Sónico no podía eludir sellos de seguridad ni funcionar en puertas de madera. Siempre tuvo un problema con la madera. Tenía la capacidad de hackear sistemas informáticos, desde sitios web a redes de comunicación y sistemas de grabación. Podía desactivar dispositivos de seguridad como cámaras, orbes de seguridad, rejillas láseres y alarmas. El destornillador sónico también era capaz de deshabilitar la energía de una nave espacial entera e incluso anular las funciones de la TARDIS. Esta versión también disponía de funcionalidades médicas, como un escáner médico, diagnosticando lesiones físicas, desalojar y reinsertar dientes, revertir parcialmente el proceso de absorción de Absorbalov, confundir los anticuerpos de un planeta viviente e incluso un dispositivo de escaneo de ADN. Podía detectar formas de vida, recopilar información sobre estas o confirmar la identidad de otras encarnaciones de sí mismo. El destornillador sónico también podía detectar, triangular y desactivar señales, escanear piezas de tecnología para descubrir sus propiedades y fallos, analizar objetos o detectar ciertos materiales en la zona. Estos incluían rastros de tiempo y formas de energía. Era capaz de transmitir señales, sintonizar, crear y controlar canales de transmisión y restablecer conexiones, incluso en diferentes marcos temporales. También podría otorgar a los teléfonos móviles la capacidad de llamar a través del tiempo y el espacio o llamar a personas concretas sin necesidad de tener su número de teléfono. Escaneaba sistemas informáticos en busca de información y descargaba diarios completos. Desmantelaba armas de fuego, destrozaba robots asesinos, conectaba energía temporal a un dispositivo adicional, cancelaba explosiones fónicas y abrió incluso una grieta en el espacio-tiempo. Calculaba patrones de resonancia para materiales como el hormigón y aumentaba la salida de radiación de un escáner de rayos X, aunque este último quemó el dispositivo. Pudo cortar el alambre de espino, cuerdas, encender velas o gases inflamables, romper vidrio, aumentar la potencia de dispositivos, descorchar botellas, derretir o solidificar el asfalto, colocar herraduras a caballos, derribar objetos y hacer explotar bocas de incendio.
Este destornillador también podía crear campos de fuerza hechos de ondas sonoras capaces de desviar balas y explosiones de cañones sónicos. Podía hacer cosquillas a los leones, podía hacer tostadas con mantequilla, provocar lluvia. Yo creo que se les fue un poco de las manos lo que podía hacer esto, la verdad. El 11º y 12º Doctor usaron una versión de mayor tamaño, a mi gusto con un diseño mucho mejor. Una interfaz psíquica permitía a su usuario apuntar un objetivo y pensar en la función que quería. Se decía que esta versión era mucho más que un sónico, ya que incluso disparaba rayos de energía verde en forma de ondas sónicas, y su batería duraba al menos 300 años. Al igual que versiones anteriores del Sónico, esta versión interactuaba con todo tipo de cerraduras, hacía escáneres, desactivaban dispositivos de camuflaje, desbloqueaba paneles de control y sistemas de defensa. Esta versión estaba más vinculada a la TARDIS que otras, por lo que el destornillador sónico podía bloquear sus puertas incluso desde grandes distancias. El sónico podría realizar exploraciones médicas en formas de vida para determinar varios propósitos, como si estaban vivas o heridas, la gravedad de las mismas y cuánto tiempo les quedaba a los individuos moribundos. También podría investigar influencias externas y determinar qué tan integrados estaban los parásitos en el cuerpo de un anfitrión. El destornillador sónico también podría curar heridas, escanear cuerpos para determinar la causa de la muerte. Podía aturdir varias formas de vida, complacer a un Cafragis, esa cosa que atormentaba a Van Gogh, y sobrecargar los hemorreceptores de una ballena estelar. También eliminar cangrejos de los sueños de las víctimas, electrificando sus centros nerviosos. Después de analizar la carne, el destornillador sónico pudo determinar la diferencia entre humanos y avatares y disolver a estos últimos. Usando un ajuste anticongelante recientemente añadido, el 11º pudo derretir a la institutriz del hielo, aunque esto no funcionó más tarde cuando se reformó. El sónico se usaba a menudo para escanear objetos, para recopilar información sobre ellos o buscar tecnología. Esto abarcaba desde simples manzanas y mechones de cabello hasta soluciones químicas y grietas en el espacio-tiempo. Estas funciones también se extendían a las criaturas vivientes y a la vida vegetal. Usándolo sobre tecnología, el sónico podría realizar un análisis completo, determinando la función de un dispositivo, qué tan avanzado era, la naturaleza de sus controles y si estaban conectados a otros dispositivos. El Doctor también lo usaría para escanear información en ordenadores y sistemas en bases de datos. Junto con una antena parabólica, lo usó para localizar su TARDIS. Tenía la capacidad de detectar señales de calor, interferencias eléctricas, señales de transmisión, rastreando su fuente y sus receptores, e incluso podía detectar emisiones químicas. Esta versión del sónico también podía interactuar con la energía eléctrica, pudiendo provocar sobrecargas para destruir bombillas, aislar la iluminación, redirigir la energía de un sistema donde quisiera o lo necesitara, modificar un software para que sirviera como un software de proximidad, detectar la ubicación de luces o enviar una señal al comunicador de Amy para detectar la proximidad de obstáculos, así como para ser capaz de revertir energías. Pero también vimos otros usos del sónico interactuando con la TARDIS, como interactuar con esta para apagar la gravedad de la misma. Con los dispositivos de comunicación también pudo interactuar, activando un escáner holográfico, transfiriendo un mensaje de vídeo telefónico a un monitor de pantalla, alternar la imagen de un holograma, modificando un teléfono para que fuera inalámbrico cuando no lo era, detectar la ubicación de un teléfono a través del sónico o borrar un mensaje del contestador automático desde el teléfono desde el que se envió el mensaje. Por si fuera poco, este sónico tenía la capacidad de amplificar varias formas de energía, así como, valga la redundancia, el propio sonido. Este sónico demostró la capacidad para amplificar señales acústicas, siendo usado incluso como altavoz e incluso desviando ataques sónicos. Pero es que además también fue capaz de interactuar con filtros de percepción, inhabilitándolos, por lo que podemos deducir que también podría activarlos. Vimos al Doctor usando el sónico para destruir, o más bien rematar a un ángel lloroso en el mini episodio Tan bueno como el oro, pero también fue capaz de ocasionar daños a una nave cibernética, o desmantelar un brazo Cyberman, o fusionar los controles de un teletransportador de estos. También fue eficaz con los Daleks y su tecnología, siendo capaz de abrir y cerrar portales Dalek Transmat
desmontar al Dalek Supremo, reprogramar Proto-Daleks para volverse contra los propios Daleks en el cómic El Proyecto Dalek, y también lo vimos manipulando la motricidad de las carcasas Daleks, provocando que un Dalek retrocediera, autodestruyéndose junto a los suyos, en el episodio El manicomio de los Dalek. O también incluso podía reparar las corazas Dalek. El Doctor también usó el sónico para desarmar a sus oponentes, inutilizando las armas silurianas o desarmando a Melody Pons. Esta versión del sónico intentó reconstruirse después de ser partido en dos, por lo que podemos deducir que tenía la capacidad para reparar la totalidad de sus daños. A estas alturas, el sónico no es solo una multiherramienta todista, sino que se había convertido en algo por lo que el Doctor tenía una gran dependencia dada su versatilidad. Después de su periplo con las gafas de sol sónicas, el Doctor de Capaldi recibió una nueva versión del sónico de la TARDIS, que siguió usando en conjunto a sus gafas sónicas. El diseño de esta versión cambiaba notablemente respecto a su anterior, volviendo a los tonos azules y metálicos que caracterizó a las versiones anteriores de noveno y décimo. De forma similar a versiones anteriores, este sónico fallaba al interactuar con la madera, pero podía manipular todo tipo de cerraduras, físicas o electrónicas, o incluso con pasadizos secretos, o actualizar las características de seguridad de la bóveda de la prisión de Missy. De forma similar a versiones anteriores, también podía usarse para escanear formas de vida en búsquedas de constantes vitales, diagnosticar enfermedades y escanear formas de vida en busca de influencias externas. Podía escanear piezas tecnológicas para aprender sobre las funciones de estas, detectar distorsiones temporales, lecturas de vida dentro de un área y determinar la autenticidad de una persona al verificar sus recuerdos. Y hablando de recuerdos, te recuerdo que no olvides suscribirte al canal si no lo estás ya. Este sónico podría usarse para manipular elementos tecnológicos como los motores de naves espaciales para impulsar los propulsores o reparar naves del tiempo dañadas, escanear paneles de control de naves y también apagarlos, activar y desactivar proyectores de luces, revertir y borrar los programas de comandos de los microbots, transmitiendo una señal para redirigir un detonador de explosivos o quemar los circuitos de un traje inteligente. Al combinarlo con el paraguas sónico de Missy, pudo crear también con éxito un campo de fuerza. Podía disipar partículas de humo, generar un zumbido, aumentar el voltaje de la luz o interactuar con las armas para desarmar a sus oponentes. El Doctor también lo usó como comunicador y para descargar software. Pero lo mejor de este sónico es que, de un modo similar al de las versiones del tercero, cuarto y quinto, podía desmontar la cabeza del sónico, aunque en este caso solo había un rotulador rojo con el que podía escribir. Pero oye, nunca sabes cuándo necesitas un buen rotulador. Al regenerarse en el Doctor de Jodie, perdió tanto sus gafas sónicas como su destornillador, por lo que el Doctor tuvo que improvisar y desarrolló uno combinando elementos comunes como cucharas y tecnología extensa. El resultado fue un diseño muy distinto a las versiones anteriores, prácticamente metálico, a excepción del cristal del extremo. Destacaba sobre todo por su mango curvo. El Doctor explicó que funcionaba no solamente como un destornillador, sino como un escáner y un abrelatas, y podía usarse para diagnósticos médicos. A diferencia de versiones anteriores, este sónico se reiniciaba cuando se agotaba su batería, recargándose en el proceso. Al no haber sido generado por la TARDIS, este sónico tenía sus particularidades y limitaciones. Por ejemplo, el sónico llegó a sobrecargarse en varias ocasiones por la masiva entrada de datos, y también fue inhabilitado por los exploradores Daleks. Pese a ello, demostró un gran número de usos, pudiendo escanear tecnología para descubrir sus funciones, como la extensa, la energía Artron. También pudo geolocalizar sus coordenadas para descubrir ubicaciones, pudo escanear cadáveres buscando qué los estaba reanimando, analizar formas de vida para saber de qué especie eran, analizar ADN o código bioorgánico, incluso pudo analizar la edad y especie de una mano esquelética humana. Este sónico también pudo invocar a la TARDIS e interactuaba con todo tipo de cerraduras como versiones anteriores. Demostró ser capaz de interactuar incluso con la tecnología Dalek para desactivar escudos psíquicos, bloquear la conexión de un Dalek a su palanca de mando cuando no estaba completamente sincronizado, podía reprogramar robots, hackear bases de datos, operar un Transmat o crear y reproducir grabaciones de audio. Cuando este Doctor se regeneró, su siguiente encarnación siguió usando este sónico hasta que fue destruido por el Dalek Supremo en el cómic Liberación de los Daleks.
Fue entonces cuando comenzó a usar un nuevo modelo, muy similar a modelos anteriores, recordando al Sónico del 11º en su cabeza y al del 9º en su mango. Durante el cómic Bajo Control, el Doctor acabó en una nave Sycorax donde usó su destornillador sónico para escanear minerales, aunque recibió lecturas de poca claridad. Durante el incidente OVNI ocurrido en la Bestia Estelar, vimos al Doctor usar su sónico para desbloquear cerraduras, abrir paneles, crear una pantalla holográfica y analizar la nave del MIB. También usó el sónico para interactuar con los visores que portaban los agentes del MIB. En el fuego cruzado de estos y los perseguidores del MIB, el Doctor usó el sónico para levantar una barrera, dos en realidad, para poder huir. También, de un modo similar a como Jack usaba su pistola sónica, el sónico del Doctor ayudó a debilitar las paredes para poder cruzar a otro edificio. Este sónico también fue capaz de interceptar un teletransporte de los guerreros de Ira, los perseguidores del MIB, y más increíble aún, el Doctor usó su sónico para ayudar a la propia TARDIS para reconfigurarla e iniciar su regeneración, para reparar el daño causado por el café que Donna tiró sobre sobre la consola. El sónico pudo descargar archivos de vídeo, como vimos cuando descargó el metraje de Stocky Bill y el archivo de audio de su arpegio de risa, y procedió a reproducir el sonido en varias pantallas de la habitación, proyectando también la imagen y el sonido en cada una de ellas. De forma similar a otras versiones, este sónico podía escanear tecnología para recopilar información de esta. Podía operar a frecuencias tan bajas que incluso para el Doctor resultaban inaudibles. Interactuaba con todo tipo de cerraduras, cierres eléctricos y paneles de control. Podemos teorizar que tendría las capacidades de sus versiones anteriores. Por desgracia, este sónico no pudimos verlo durante demasiado tiempo, y en la actualidad suponemos que sigue en la gabardina de 14. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con la nueva versión del sónico del Doctor de Chuchi. Con un diseño totalmente diferente a sus otras versiones, pareciendo más un mando de control remoto que un destornillador, aunque también tiene cierto sentido dado que a día de hoy tenemos multitud de diseños distintos para los destornilladores, hasta el punto que una taladradora puede servir para atornillar y desatornillar. Dado que este Doctor solo ha tenido, al momento de grabar este vídeo, una única temporada y que tampoco ha abusado demasiado en el uso del sónico, sus funcionalidades conocidas son menos. Pero encontramos, gracias al audio del Árbol del Mundo, que fue usado para interactuar con una burbuja de tiempo, creando una grieta en esta, por lo que de modo similar a versiones anteriores, se puede teorizar que podía interactuar con fenómenos relacionados con el tiempo. Lo vimos interactuar con tecnología, como cuando lo usó para cambiar los colores de un semáforo, romper los bloques de seguridad de la burbuja del Indy, ya sabéis, la pija repelente del episodio Punto y Burbuja. Interactuó con la nave de Rowe para reproducir música en varias ocasiones, crear proyecciones en pantallas, detectar con exactitud objetos, como el anillo de diamantes que llevaba el policía en la iglesia de Ruby Road, silenciar el entorno. Esto es curioso y podemos teorizar que en realidad el sónico crea una especie de barrera de sonido que bloquea el sonido, pero bueno, es solo una teoría. E incluso lo vimos tomar una muestra de sangre y compararla con la base de datos de ADN del primer ministro Roger A.P. Williams. El sónico sin duda se ha vuelto tan icónico como el propio Doctor o la propia TARDIS, pasando a ser un elemento demasiado importante en la resolución de problemas del Doctor. Quizá esta nueva encarnación del Doctor no abuse tanto de esta herramienta, ya que lo hemos visto ingeniárselas con otras piezas de tecnología, pero solo el tiempo nos lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Conocías estas funcionalidades? ¿Se me ha olvidado alguna? Déjamelo saber en la caja de comentarios donde podré leer y conocer tu opinión. Y nada más en el vórtice del tiempo. Dale like si te ha gustado y compártelo por todo el espacio-tiempo. Yo soy Vecro y esto es Gallifrey Legacy.